Bienvenidos a nuestro fascinante video dedicado a la peculiaridad de Ferrenquín. En esta ocasión nos sumergiremos en la historia de una esquina llena de encanto en Caracas. Descubriremos cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo desde albergar un famoso circo y ser el escenario de corridas de toros hasta convertirse en el hogar de una icónica panadería que nos deleita con su exquisito pan gallego. Acompáñanos en este apasionante recorrido donde conoceremos a Ño Ferrenquín y su legado que ha dejado en la tradición y la gastronomía de la ciudad. Prepárate para maravillarte con imágenes históricas, relatos cautivadores y deliciosos aromas. No te lo puedes perder. Comencemos. Orígenes de la esquina de Ferrenquín. A principios del siglo XVIII vivió en esta esquina un popular personaje de apellido Ferrenquín, que poseía un circo en el que se realizaban corridas de toros y actividades relacionadas con la fiesta brava. Don Héctor Parra Márquez comenta: gran prestigio alcanzó al comienzo del siglo XVIII el circo construido en un corralón situado hacia el este de la ciudad, dedicado exclusivamente a corridas de toros y en el cual se permitía tomar parte a toda clase de aficionados a la fiesta brava. Como el dueño del negocio era un sujeto muy conocido a quien llamaban Ño Ferrenquín, los caraqueños de entonces denominaban al rústico establecimiento Circo de Ño Ferrenquín y también al hipódromo, a pesar de que allí no había ni asomo de caballo. También en Ferrenquín estuvo una de las famosas panaderías del finales del siglo XIX, que fabricaban pan con harinas procedentes de la molienda de los cereales locales y la utilización de levadura de calidad y hornos de leña que hacen de los famosos panes gallegos productos de calidad. Por lo demás, la celebridad de Ño Ferrenquín quedó definitivamente consagrada a través de la esquina que, desde aquellas épocas y hasta nuestros días, lleva su nombre. Los orígenes del pan. La migración de españoles, portugueses e italianos a Venezuela ha dejado una huella duradera en la historia del país. Se han integrado en la sociedad venezolana, aportando su cultura, gastronomía y su laboriosidad, y enriqueciendo la diversidad cultural del país. Desde la antigüedad, la elaboración del pan ha sido una práctica presente en diversas culturas. En Caracas y en el resto de Venezuela, las primeras panaderías comenzaron a establecerse en el siglo XIX. En esa época, estas panaderías operaban de forma bastante artesanal, sin mecanización y con una producción limitada. Sin embargo, a medida que pasaron los años y se llegó a mediados del siglo XIX, se inició tímidamente la época de la panificación industrial. Este avance en la panificación industrial permitió una mayor producción de pan, así como una mejora en su calidad y duración. La distribución de este producto también tenía un encanto especial. Jóvenes muchachos recorrían las calles llevando barriles pintados de colores y letras grandes que identificaban a los dueños y la panadería de donde provenía el pan. Estos jóvenes repartidores, montados en burros, se convirtieron en una imagen pintoresca y característica de la época. El legado histórico de la esquina de Ferrenquín y el pan. El legado de Ferrenquín atraviesa los siglos y se mantiene vivo en la memoria colectiva de la ciudad. Esta esquina ha sido testigo de la tradición de la cultura y la evolución gastronómica de Caracas. El pan gallego, con su sabor único y su técnica de elaboración ancestral, representa una conexión con las raíces y la historia de los inmigrantes españoles, portugueses e italianos que dejaron su huella en la ciudad. Además, la esquina de Ferrenquín ha conservado su carácter pintoresco y el encanto a lo largo de los años. Las imágenes de los jóvenes muchachos distribuyendo el pan en burros con barriles pintados sigue siendo un recordatorio tangible de la tradición y la artesanía que ha sido parte esencial de la esquina de Ferrenquín. El legado histórico de la esquina de Ferrenquín y el pan trascienden más allá de sus calles. Representa la identidad de Caracas, la influencia de diferentes culturas y la importancia de preservar y valorar la historia y la tradición en la evolución de una ciudad. El papel en la historia gastronómica caraqueña del pan. A medida que Caracas se desarrollaba y crecía, el pan se convirtió en un símbolo de la evolución gastronómica de la ciudad. La llegada de españoles, portugueses e italianos aportó influencias y técnicas panaderas, enriqueciendo la diversidad de tipos de pan y sabores disponibles en la ciudad. La esquina de Ferrenquín destaca en esta historia,
con su famosa panadería y su delicioso pan gallego. La tradición y la calidad del pan gallego se ha convertido en un emblema de la panadería caraqueña y ha dejado un legado significativo en la historia gastronómica de la ciudad. Además, el pan ha sido un elemento fundamental de numerosos platos tradicionales venezolanos, como las arepas, cachitos, empanadas y las famosas hallacas junto al pan de jamón en época navideña. El pan juega un papel vital en la identidad cultural y culinaria de Caracas y es apreciado en todas sus formas. Te invito a ver mi video Llegó el pan, donde hablo de esta sabrosa historia. Este video nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y valorar la historia y la tradición en una sociedad en constante cambio. La esquina de Ferrenquín se convierte en un símbolo de la resistencia y la resiliencia de las tradiciones y cómo éstas pueden persistir a pesar de los desafíos del tiempo. Además, el video nos recuerda la influencia que diferentes culturas han tenido en la gastronomía de la ciudad. La llegada de los españoles, portugueses e italianos han enriquecido la diversidad de sabores y técnicas panaderas en Caracas, dejando un legado culinario único. ¿Has tenido la oportunidad de probar el famoso pan gallego? Si es así, queremos saber tu experiencia. Si no lo has probado, ¿te gustaría hacerlo? ¿Qué crees que hace especial al pan gallego? ¿Es el proceso de elaboración, la receta o la influencia cultural? Comparte tus teorías y conocimientos sobre este delicioso pan. ¿Cuál crees que es la importancia de preservar y valorar la historia y la tradición en la gastronomía caraqueña? ¿De qué manera crees que esto enriquece nuestra cultura alimentaria? ¿Qué te parece más fascinante de la historia de la esquina de Ferrenquín? Comparte tu opinión y sorpréndenos con tus comentarios. Te invitamos a dejar tus respuestas en los comentarios. Comparte tus pensamientos, experiencias y conocimientos sobre la historia de Ferrenquín y su famoso pan gallego. Participa y forma parte de la conversación gastronómica de Caracas. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.